Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Queremos darle gracias a ustedes, hermanos, por la oportunidad que nos da de llegar hasta su casa, hasta el lugar donde usted se encuentra, para compartir este rato aquí de una manera amena, charlando aquí con los pastores, compañeros, amigos, acerca de temas de interés general para todos que nos van a ayudar a afianzar nuestra fe, a estar convencidos plenamente de lo que creemos, y también nos van a ayudar, como el apóstol Pedro recomienda, pues a presentar una defensa de nuestra fe ante aquellos que nos pregunten y demanden la razón de la esperanza que tenemos dentro de nosotros. El objetivo que tenemos aquí con mis compañeros, a quienes saludo en esta hora. Mi hermano William, misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la isla de Aruba, en el Caribe. Hermano William, Dios le bendiga. Amén, hermano Adonai, un placer saludarle una vez más, igualmente al hermano Tomás. Qué bueno poderles saludar y bueno, extrañando hoy la presencia de nuestro hermano Freddy, pero a veces en las diferentes ocupaciones. Qué bueno también saludar a toda nuestra amable audiencia, quienes alcanzan a ver y escuchar estos programas de Hablemos de Apologética. El único propósito, hermano Adonai, es contribuir en el proceso de la vida de hermanos, de jóvenes, de diferentes personas de nuestra iglesia y de diferentes lugares que quieren aprender y afianzar más su fe en Cristo. Amén. Gracias, mi hermano. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Thomas Harrison. El hermano Thomas Harrison es pastor también de nuestra Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana aquí en los Estados Unidos, y él está predicando en la ciudad de Denver, en Colorado, más exactamente en Aurora. Bienvenido, mi hermano. Dios le bendiga. Amén, mis estimados compañeros. Saludo a todos en el nombre de Jesús. Qué bueno que podemos continuar con estas charlas muy importantes sobre la defensa de nuestra fe. Así que animamos a todos los que nos han venido viendo y siguiendo para que continuemos juntos aprendiendo todo esto que es de mucha importancia. Bendiciones. Amén. Otro de nuestros panelistas habituales es el hermano John Freyo Tálvaro, quien hoy está ausente debido a sus compromisos ministeriales diversos que tiene también con la iglesia, pero ya estará una vez más aquí con nosotros, y seguramente también otros invitados más adelante. Así que bienvenidos todos una vez más a este programa que en este día está enfocado en el Nuevo Testamento, en la historia de la formación del Nuevo Testamento. Voy a tomar unos minutos para hacer la introducción general y ya le vamos a dar la palabra aquí a mis compañeros. Se cree que los primeros textos en escribirse del Nuevo Testamento fueron las epístolas, particularmente las Paulinas, que él fue el primero para comenzar a pasar por escrito estas predicaciones, digámoslo así, que tenemos recopiladas en nuestro Nuevo Testamento, alrededor del 50 y algo, es decir, unos, digamos, 20 años después de la muerte y de la resurrección de Cristo, después del día del Pentecostés. Así que tenemos como 2 décadas allí que son las que a veces causan dificultad, porque hay gente que dice, Jesús nunca grabó sus enseñanzas, Jesús nunca copió un sermón. Entonces quieren poner en duda el Nuevo Testamento, y pues el objetivo nuestro, por supuesto, es demostrarles a todos que el Nuevo Testamento es confiable, y que aunque sí pasaron como unos 20 años desde que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, sin embargo, en esos 20 años no se perdió. Antes se estaba reforzando más la predicación, el mensaje, el testimonio que los hombres que habían visto y habían oído y habían estado con Jesús recibieron de primera mano. Ellos son los que escriben realmente
el Nuevo Testamento. Algunos de los que no estuvieron presentes recopilan información de esos 3 testigos de primera mano, el caso de Lucas, por ejemplo. Entonces, desde la segunda mitad del primer siglo, pues comienza a escribirse esos textos, y realmente en esa segunda mitad es donde se escriben, porque también se cree que el último apóstol en morir, según los registros que tenemos de la historia eclesiástica, fue precisamente el apóstol Juan, quien escribió 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio según San Juan, las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, alrededor cercano al año 100, así que a finales del primer siglo ya estaba el texto, digamos, escrito. Pero esa es una historia, y la otra es cómo estos libros llegaron a formar el Nuevo Testamento. Y también otra literatura que se escribió en esa época, porque no quedó dentro del Nuevo Testamento, algo similar a lo que hablamos la vez pasada acerca del Antiguo Testamento, con la excepción, con la diferencia de que el Nuevo Testamento pues son prácticamente 1600 años de historia, mientras que acá nada más estamos hablando de 50 años aproximadamente de historia. Así que es más fácil desde mi punto de vista, creo, la historia del Nuevo Testamento, su formación, su origen, que la del Antiguo Testamento. No sé, compañeros, si ustedes quieran también aportar algo acerca de este proceso inicial del surgimiento del texto escrito. Hablábamos la vez pasada acerca de la tradición oral, ¿no? El hermano John Frey nos hablaba de la tradición oral. Y esa tradición oral en el Antiguo Testamento, pues fue por muchos años, no sabemos exactamente cuántos, pero quizás cientos y no miles de años, en los que se pasaban historias de generación a generación antes de que se inventase la escritura. No es el caso del Nuevo Testamento. Repito, fueron apenas 2 décadas, y algunos se parece que no fue mucho, pero no es mucho, precisamente porque se está hablando, se está dando testimonio acerca de Jesús. Compañeros, tienen ustedes la palabra. Bueno, hermano Adonai, después de esta introducción que se está haciendo acerca de cómo se fue desarrollando el Nuevo Testamento, bueno, tenemos que decir que igual a lo que estábamos hablando acerca de cómo se desarrolló el Antiguo Testamento, aunque fue un periodo más breve, más corto, no obstante el proceso sigue siendo un proceso de mucho cuidado, de mucho análisis, de mucho estudio, en el que muchos eruditos participaron a través del tiempo para corroborar la veracidad de este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando aquellos hombres que estuvieron cerca de Jesús y empezaron a detallar las vivencias, los momentos, los sucesos, ya mencionados algunos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y algunos otros, cuando ellos escribían, todo eso que se escribió y todo eso que se fue analizando, se fue plasmando, pero a partir del tiempo también se hace un análisis y una crítica a todo ese proceso de construcción para de esa manera descartar no solo lo que era positivo y lo que podía incluirse dentro de ese canon, sino lo que también había que sacar de ese canon. Y permítame decirle, hermano Adonai, son unos procesos bastante detallados donde aquellos que escribieron en primera instancia plasmaron su idea, pero luego fueron sometidos a un proceso de crítica textual, a un proceso de análisis, y aquellos que analizaban el Nuevo Testamento como lo hicieron en su tiempo con el Antiguo Testamento, sencillamente tenían que ser personas que conociesen muy bien de la historia de aquel entonces, que conociesen los nombres de aquel entonces, que se conociesen los apellidos que se usaban en la época para corroborar la veracidad. Pero de otro lado también los lugares, era importante conocerlos, pero también quienes hacen esa crítica y posteriormente nos entregan este texto, tenemos que decir que son personas que conocen los idiomas originales. Permítame ampliar un poquito esta introducción para poderle decir a nuestros oyentes que no simplemente es lo que escribieron allá y se quedó en esos escritos y en esos materiales que se usaron,
sino que simplemente a través de diferentes periodos en la historia se han hecho análisis y eso nos lleva a lo que hoy tenemos como el canon del Nuevo Testamento. Hermano Tomás, si usted quiere aportar algo también sobre esto de quién, cómo, cuándo, y en la introducción, tiene la palabra. Sí, claro, gracias a Dios que las circunstancias en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, las circunstancias dieron pie para que se escribiera todas esas enseñanzas de los apóstoles, seguidores de Jesús. En ocasiones el propio apóstol Pablo tenía la intención de visitar X iglesias de la época, pero otra vez, por las circunstancias que habían, no se podía dar aquella cita de forma física de tú a tú, Pablo con las iglesias. Y él dice, bueno, no podré irles a visitar físicamente, pero voy a escribir ya lo que tengo que decirle, voy a mandárselo, se lo voy a enviar por medio de cartas. Gracias a Dios. Amén. A mí me parece que detrás de esas circunstancias está la mano de Dios. Uh-huh. Dios como que me parece a mí que estaba pensando en nosotros, en la iglesia que él iba a levantar después de la era apostólica, y Dios permitió todas estas circunstancias para que todas esas enseñanzas apostólicas se dejaran por escrito y así podríamos disfrutar. Así que si no fuera por ello, no tuviéramos todos estos libros del Nuevo Testamento. Uh-huh. Así que Dios es el que está, Dios es el primer interesado en que se hubiere formado los libros ya del Nuevo Testamento. Dios, pienso yo, que estaba pensando en la iglesia del futuro después de la era apostólica. Indiscutiblemente, sí, los textos del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, son textos circunstanciales. Eso vale la pena recalcarlo, y hay que interpretarlos pues a la luz de ese contexto histórico y esa circunstancia que dio origen a ellos, ¿verdad? Y también, aparte de que aquí contamos pues la historia, las teorías que han surgido, el cómo se formó el Nuevo Testamento y la Biblia en general. Sin embargo, nosotros creemos por encima de todo que es Dios quien va guiando cada uno de estos procesos. Es el Espíritu Santo el que está guiando tanto al escritor sagrado como al que luego va a recopilar esos textos y los va formando. Hechos, por ejemplo, que nos cuenta la historia, dicen algunos, de los primeros 30 años de la iglesia, pues nos cuenta que aproximadamente como a los 15 años, ¿no? Se dice que más o menos a los 15 años fue cuando se comenzó a predicar entre los gentiles, y viene el problemita aquel de los hermanos judíos que querían que también los gentiles se circuncidasen para alcanzar la salvación, ya que les había alcanzado a ellos también la gracia de Dios. Se genera un conflicto allí teológico, digámoslo así, y viene el concilio que se hace en la ciudad de Jerusalén, aunque no se considera como concilio, fue la reunión pues de los hermanos para definir un asunto doctrinal. Ahí tenemos un documento escrito, ahí hay una carta que sale pues de la iglesia en Jerusalén, en la que ahí mismo dice el Espíritu Santo está como protagonista, y ese es un documento escrito que circulaba en las iglesias porque ellos lo envían como una circular hoy en día, digámoslo así. Y tal vez como esos mismos documentos, pues había otros documentos en los que alguien escribe un testimonio, escribe algo, así que no pensemos pues que nada más Mateo, Marco, Lucas y Juan fueron los únicos documentos que se escribieron acerca de Jesús. Quizás muchos otros escribieron, pero sí son los únicos inspirados por el Señor, por eso forman parte de nuestro canon. Los demás, como decíamos también la vez pasada, algunos textos que existen del Antiguo Testamento, pues no es que sean satánicos, que sea pecado leerlos, en fin, pero no son
inspirados por el Espíritu Santo. Quizás sí ayudan como a complementar la historia en este contexto histórico y circunstancias, pero no son palabra de Dios. Entonces, luego de hacer esta breve introducción, pues me gustaría también que habláramos un poquito de lo que la gente hoy en día argumenta en contra, ¿no? En contra, por ejemplo, de los evangelios. Hay gente que dice, no, pero es que eso es una copia, ¿cómo se van a poner de acuerdo todos para copiar lo mismo? Y otros dicen, no, pero es que hay muchas diferencias. Entonces, ahí está esa discusión entre algunos y valdría la pena pues que analizáramos nosotros ese problema que llaman algunos el problema sinóptico. Vale la pena decir que lo que es Mateo, Marcos y Lucas son muy similares en estructura, mientras que Juan tiene otra estructura distinta y por eso algunos no lo meten dentro de los sinópticos, aunque los cuatro hablan, por supuesto, de Jesús. Alguien dijo, es un solo Jesús, pero visto desde 4 puntos de vista distintos. Hermano William. Hermano Donay, bueno, como dice usted, después de esta introducción, ya entrándonos al tema de los evangelios, déjeme contarlo de una manera más práctica. La historia de Jesús fue contada por cada uno de los evangelistas. Y si en algunos se aprecia algunas diferencias, es que, permítame traer un ejemplo, es como si hubiese un accidente sobre una vía en los Estados Unidos o en cualquier país, y desde 4 esquinas diferentes lo mirasen 4 testigos. Entonces, alguien lo podría mirar desde el ala norte, desde el extremo norte, y él contaría quizás cómo fue el impacto. Pero quien lo ve desde la parte sur, él tiene otra visión, quizás cómo quedó el carro o hacia atrás qué pasó. Y los que lo ven desde el oriente y asimismo del occidente, cuentan desde diferentes maneras lo que sucedió. No es que sean diferentes en sí los evangelios, están hablando del mismo personaje, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, su manifestación en carne, su vida, su proceso, su muerte, pero lo están contando desde diferentes escenarios. Y como decía el hermano Adonai, también tenemos que decir que algunos no estuvieron presentes en el momento, pero recopilaron la historia, se dedicaron a conocer la historia de esos que estuvieron ahí presentes y entonces la escriben también contándonos algunas otras vivencias. Pero valga decir, el problema sinóptico y lo que algunos ven como dificultad entre un pasaje que se encuentra en Mateo, en Marcos, en Lucas, sencillamente no es en sí un problema, es una visión desde un ángulo diferente, pero desde los mismos acontecimientos y vivencias. De otro lado, hermano Adonai, si algún pasaje no se encuentra en alguno de los evangelios, a veces hay historias, hay parábolas, hay vivencias que se cuentan en uno de los evangelios, puede que en el otro no, puede que en el uno se haga más énfasis o se cuenten más detalle. Sencillamente es porque para el escritor quería darle más realce a algunas situaciones. Le pareció más importante desde su visión y desde su ángulo contarlas. Permítame poner otro ejemplo, o más bien un ejemplo, ya que usted, hermano William, nos cuenta acerca de este caso del accidente. Sí, si los 4 o 5 testigos cuentan frente a un juez o frente a alguien que lo esté interrogando, literalmente la misma historia, usando las mismas palabras, haciendo las mismas pausas, hombre, cualquiera puede decir, esto se lo aprendieron de memoria. Se aprendieron de memoria el discurso y lo están contando porque se pusieron de acuerdo para contarnos su versión. Un ejemplo que quiero traerles ahora a mención es el caso de la inscripción que había encima de Jesús en la cruz. Cada evangelista, como dice el hermano William, pues está contando su versión. No es para buscar contradicciones, no es para ver quién dice la verdad y quién está diciendo mentiras, sino es para complementar. Los que hemos oído casos, ¿no?, de problemas, situaciones, siempre es bueno escuchar a la otra parte. ¿Por qué? Porque alguien nos cuenta su punto de vista, pero escuchemos la otra y ella nos cuenta su punto de vista. Y ahí vamos armando el rompecabezas, vamos armando como cuando hacíamos dibujo técnico, que hacemos las vistas de un sólido, y con esas vistas distintas vamos armando lo que realmente es en tercera dimensión, ese
sólido, que llama un cilindro, un cubo, en fin. Entonces el ejemplo es el de la inscripción en la cruz. Mateo dice que ese cartel arriba de la cabeza de Jesús decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero Marcos dice que el cartel decía: el rey de los judíos. Lucas, en cambio, dice que el cartel literalmente decía: este es el rey de los judíos. Y Juan, el cuarto evangelista, dice que el pasaje de la inscripción decía: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Fíjense, todos opinan lo mismo, opinan lo que decía en la cruz, pero con sus propias palabras. No están tomando una foto y leyéndola, sino están contando lo que está allí escrito en la cruz. Así que si armamos, pues, sumamos, si complementamos uno a otro, podríamos llegar nosotros a concluir que el pasaje en la cruz, la inscripción diría: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Ninguno de los cuatro lo escribió literalmente así: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero oyendo las cuatro versiones podemos llegar a esa conclusión fácilmente. Entonces no es una contradicción, sino que es para complementarnos. Realmente no hay un problema allí, depende de la óptica con la que lo estemos viendo. Son testimonios fidedignos. Repito, más dudoso sería que todos contaran exactamente y con las mismas palabras su testimonio, ¿no? Entonces, hermano Tomás, ¿algo más sobre este tema? Sí, precisamente lo que tú mencionas, y es que esas diferencias o aparentes diferencias es lo que nos habla de la autenticidad, ¿ya?, de esos escritos. Como tú dices, si fuera unos documentos falsos, inventados, así, invención humana, hubieran dicho lo mismo, ¿ya? Se hubieran puesto de acuerdo. Pero porque hay esas diferencias, ya, de forma de escribir o distinta forma de presentar la vida de Jesús, entonces eso es lo que da autenticidad, ya, a esos textos. Un ejemplo es si vas a relatar un acontecimiento a un grupo de personas, pero este grupo de personas es de cierta edad, ya, este público es de cierta edad, y tienes a otro grupo de personas ya mayores, ya con un criterio formado, ya para entender mejor las cosas. Puede ser que es el mismo evento que vas a contar, pero no lo vas a hacer de la misma forma. Entonces tenemos que Mateo, el evangelio que escribe Mateo, está dirigido a una audiencia. Se cree que la audiencia era para los judíos. Mateo estaba interesado en que el pueblo judío reconociera por medio de su escrito de que Jesús era el esperado Mesías, descendiente de la realeza, de la línea de David. Entonces, Marcos ya no le preocupa esa cuestión, ya no le preocupa. Entonces es un relato ya más simple, ya más directo. Lucas ya lo hace de una manera más profesional, diríamos, más erudita. Y estos tres evangelios se le conocen como sinóptico. Esa palabrita sinóptico que hemos estado mencionando simplemente es una palabra griega que significa que se pueden ver juntos. Entonces, tanto Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos porque precisamente para obtener toda la riqueza de los tres, tiene que ponerse los tres juntos, y
Cuando uno ve los tres juntos, entonces allí obtiene el mensaje completo. Sí, tienen una estructura, digámoslo así, literaria similar. Los tres se enfocan en un ministerio público de Jesús en Galilea, que es extenso, y luego un viaje a Jerusalén, donde es martirizado y finalmente muere, sepultado y resucita. Si nos quedáramos nada más con esos tres, nos quedaría la idea de que Jesús nada más fue a Jerusalén cuando fue a morir. Y luego con Juan ya entendemos que hubo otra oportunidad en la que Jesús estuvo también. Juan llevaba otra estructura literaria. Pero bueno, para cerrar este puntico del problema sinóptico y avanzar, porque tenemos bastante que hablar acá del tema del Nuevo Testamento, pues vale la pena, hermanos, decir que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Quién lo escribió y a quién lo escribió, que son partes fundamentales de la interpretación, como bien decía el hermano Tomás. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, de los testigos presenciales de los apóstoles, escribe a la audiencia judía, y por eso hace mucho énfasis en citar también, como está escrito en el Nuevo Testamento, presenta a Jesús como rey. Esa es la faceta que nos presenta. Se dice que Marcos, por ejemplo, que quizás fue el primer evangelio en escribirse porque es el más corto, y lo normal sería que luego alguien fuera complementando, como Mateo y Lucas. Se dice que Marcos era el intérprete de Pedro, ¿no? Hay alguna teoría que nos habla acerca de eso, porque quizás Pedro pues no sabía muy bien el griego y menos escribirlo, pero Marcos sí era una persona que era más hábil para esto, y entonces nos cuenta en el Evangelio de Marcos la versión, digámoslo así, de Pedro. Algunos dicen que debía llamarse el Evangelio de Pedro, en fin. Pero va dirigido a otro tipo de audiencia, ya no a los judíos, sino más bien como a la iglesia en Roma o a la iglesia gentil. Igual también el Evangelio de Lucas va dirigido a la comunidad en general, a un hombre llamado Teófilo, que no era de la comunidad de Israel, que no era ni siquiera cristiano, sino para que conociera la verdad. Y Lucas mismo dice que él indagó de primera mano de los que fueron testigos presenciales. Y finalmente, Juan, otro de los discípulos, apóstoles de Jesús, a la iglesia en general le envía un documento muy bueno desde el punto de vista teológico. Es conocido como Juan el Teólogo. Algunas Biblias le colocan así, ¿no? Juan el Teólogo, donde presenta esa parte divina. Está el rey, expuesto por Mateo, está el siervo, el que está trabajando. Siempre uno lee Marcos y cree que Jesús no tenía tiempo para nada. Mateo habla de discursos, Marcos habla de lo que hacía, de lo que el siervo hace. Lucas nos presenta al hombre perfecto, y Juan, por supuesto, a ese único Dios manifestado en carne. Son las cuatro visiones, 4 puntos de vista, 4 testimonios acerca de un solo Jesús. Creo, William, no sé si tenga algo más para cerrar el punto de los sinópticos. No, simplemente decirle a todos nuestros oyentes, las diferencias que hay no son diferencias de estructura, porque a veces quienes critican la escritura, quienes critican el texto, tratan de pegarse de las diferentes visiones que escribían cada uno, y como se ha hecho énfasis, realmente era simplemente el análisis desde puntos de vista diferentes del suceso, la vida, el acontecimiento, el milagro, la muerte, la resurrección, pero no varía en la estructura en sí. Puede que, como ponía el ejemplo el hermano Adonai, puede que varíe un poco alguna palabra, la inscripción de Jesús en la cruz, el milagro, la partición, la multiplicación de los panes y los peces. Puede que en el uno se hable de una cifra, en el otro se habla de otra cifra. En el milagro del endemoniado gadareno, entonces se habla de un endemoniado, pero también se habla de los endemoniados. Pero no es esté contradiciendo el texto bíblico en sí, ni su esencia. Concluyo con esto. Realmente, hermano Adonai, no solo Jesús reafirmó lo que dicen las escrituras, sino que hay una cantidad de personajes que han tomado todo el análisis que han hecho muchos críticos y lo han traído al estudio, y esos eruditos, porque no son personas que de pronto conocen un poco, leyeron, no, son eruditos, personas renombrados a través de la historia, del estudio de las mejores escuelas, las mejores universidades, han podido confirmar que solo varía es
en la forma de expresarse. Y claro está, es que como explicaba Donay, Pedro quizás su conocimiento del idioma no era tan profundo, era un pescador. Entonces está contando la historia, pero con el lenguaje de un pescador, con el lenguaje de una persona de no letras, no conocimiento profundo, pero sí de las vivencias que vivió al lado de Jesús y experimentó. Así es. No sé, Tomás, si avanzamos o tenga algo más para hablar acerca del problema sinóptico. Avancemos. Ok, entonces quiero presentarle el otro aspecto. Hablando de los evangelios y hablando, pues, antes de llegar a la formación del canon, de cómo se formaron estos textos, les decía al principio, siempre hay gente que dice, no, pero es que en 20 años se pudo olvidar todo. Realmente quien hable así no conoce la historia de la formación de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia estaba repitiendo la historia. Ahí sí podemos hablar realmente de una tradición oral. La iglesia está repitiendo la historia, el testimonio de Jesús todos los días en el templo y por las casas predicaban, ¿verdad? Así que no hay un invento. Algunos han llegado, sin entrar de pronto en ese tema a profundidad, a hablar que los apóstoles y los que escriben el Nuevo Testamento nos presentan a un Jesús que no existió, a un Jesús mítico, a un Jesús que llaman ellos el Cristo de la fe, y que otro era realmente el personaje humano, el histórico llamado Jesús. Tengo acá un libro que escriben algunos teólogos expertos en ciencias bíblicas, expertos en el griego, para refutar esa teoría de otro que escribe acerca de un hombre llamado Jesús, que los seguidores lo hicieron Dios, ¿no? Entonces él escribió un libro que se llamó, preste la atención a ese título, ¿Cómo Jesús de Nazaret llega a convertirse en Dios? Es el título del libro. Pero estos señores le escriben en respuesta a su teoría otro texto, que es el que tengo aquí en mis manos, que titula ¿Cómo Dios se convirtió o llegó a ser Jesús de Nazaret? Esa es realmente la realidad que creemos nosotros. No fue que un hombre fue deificado, ¿no? Creo que es la expresión. O sea, no fue que un hombre fue hecho Dios por sus seguidores, sino a la inversa, fue que el Dios Todopoderoso se hizo hombre por amor a la humanidad. Y esa es la perspectiva real que presenta el Evangelio. Podemos creer en la literalidad del texto, como decía el hermano William, los milagros, los endemoniados. Hermanos, todo eso es real. Los que estamos acá y ustedes, hermanos, seguramente también han experimentado milagros en sus vidas. Sanidades, hemos visto transformaciones, hemos visto personas liberadas de posesiones demoníacas. ¿Por qué dudar de lo que la palabra de Dios enseña si todavía lo vemos hoy en día? Así que yo creo pues que, como digo, sin ahondar mucho en este tema que es bien conflictivo para algunos, pero podemos confiar en que el testimonio que dan las Escrituras es fidedigno. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, eso es lo que ellos nos están contando. No es un invento, no es una fábula que habla de multiplicación de panes, de peces. Bueno, habla de milagros. Nosotros creemos en los milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, mucho más. Entonces, no sé, compañeros, si quieren agregar algo más acerca de la confiabilidad de testimonio del Nuevo Testamento. Hermano Adonai, realmente vale la pena decir, usted comenzó diciendo algo interesante, era la manera en que se transmitía el mensaje. Y si una persona de los que nos escuchan va a la iglesia, algún joven, algún hermano está yendo a la iglesia, va a escuchar que estamos transmitiendo cada día el mensaje de la fe, el mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que usted lo va a encontrar desde nuestros primeros misioneros hasta los que estamos en este tiempo y los que vienen. Vamos contando el mismo proceso sin perder detalles. Y eso es un dato interesante. Y eso no es de nosotros ahora. Eso es precisamente el proceso de la historia. Pero permítame decirle algo más, hermano Adonai. Realmente la iglesia ha jugado un papel importantísimo y es porque la iglesia no entró a aceptar lo que la gente traía. Recuerden que no, los que escriben
Muchos de ellos eran gente influyente, gente importante, gente que tenía la capacidad de permear algunos espacios. No obstante, sus textos no están dentro del canon. ¿Y por qué no están dentro del canon? Precisamente porque sus textos fueron comprobados no inspirados, aunque podían ser textos históricos con buenos registros, pero sin embargo no estaban argumentando desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de las vivencias. Y eso valga la pena decirlo porque la iglesia estaba fundamentada sobre personas que temían y amaban a Dios y no estaban sencillamente dejándose permear por influencia. Déjeme contarle algo más, hermano Adonai. La iglesia, uno de sus fundamentos importantes dentro de nuestra fe cristiana es precisamente la resurrección de Cristo. Y valga la pena contar este evento porque es uno de los documentos, o mejor, de los hechos, que le aporta una gran veracidad a lo que es precisamente Jesús. La gente hablaba de Jesús y seguían a Jesús, y algunos pensaban, como los que andaban en aquel entonces, que había que quitarle a Jesús la oportunidad de hablar. Pero surge alguien quien dice, bueno, se han levantado muchos movimientos, pero la fórmula es exacta. Si esto es de los hombres, se termina. Pero si esto es de Dios, esto permanece. Y particularmente, efectivamente, ha permanecido a través de los siglos. Y un ejemplo particular es la resurrección. Antes de la resurrección, los apóstoles caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, pero algunos tenían dudas, algunos tenían inquietudes. Pedro mismo lo negó. Pedro dijo allá en Lucas capítulo 6, hizo una promesa y termina en Lucas capítulo 6, versos 60 al 62, cumpliéndose lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y le terminó negando Pedro. Ese mismo, no solo Pedro, Tomás mismo tuvo sus inquietudes, sus dudas, pero esos mismos apóstoles que cuando Jesús murió y se fueron de nuevo a sus profesiones, a sus oficios, se llevan un gran impacto en su vida cuando Jesús llega cerca a ellos y vuelve y los comisiona, los prepara, los llama, se presenta ante ellos. Ahora vemos estos hombres dispuestos a ir hasta la muerte. Ya no era el mismo Pedro, el Pedro que le negó ante una criada, ante un grupo de personas. Ahora permítame decirle, estaba ante el Sanedrín, delante del Sanedrín, y el Sanedrín, déjeme traducirlo a este tiempo, era como si llamásemos a la Corte Suprema de Justicia de un país. Eso eran, ya no era la criada, ya no era la sierva, no, era la Corte Suprema. ¿Qué hizo que un hombre como Pedro viviese una transformación de esa magnitud? Es que él fue un testigo presencial de esa resurrección de Cristo. Ya no solo era que Jesús lo había convidado, lo había motivado, había hecho algunas situaciones para que Pedro creyese en él. No, ahora lo vio resucitado y lo comprobó dentro de su vida. Ahora ya como testigo de ese evento estuvo dispuesto a ir. Así que eso nos cambia un poco también la perspectiva de un Jesús que a veces tratan de mostrarlo dentro de la historia y que la gente en su ánimo de creer entonces le ha dado posición de Dios. No, hay testigos que su vivencia antes de esa resurrección y después de esa resurrección todo cambió en su vida y en su entorno. Déjeme decirle algo más, hermano Adonai. Las grandes testigas de esa resurrección y a quienes se les presentó el Señor primero fue a las mujeres. ¿Sabe que ese es otro dato interesante? Porque si yo hubiese estado en esa época, en ese contexto histórico del momento, no hubiese escogido las mujeres. ¿Por qué? Por el momento cultural. La mujer en esa época, en ese tiempo, no tenía una posición importante en esa cultura, no tenía una posición relevante. Así que escogerlas a ellas para que contaran una historia había sido un error de cálculo, precisamente. Para hablar de Jesús y de su resurrección había sido un error de cálculo haber escogido a las mujeres. Había que escoger a los hombres y quizás algunos de más renombre, pero no, se escogieron mujeres y ellas fueron. Todos esos detalles nos van haciendo, nos dan un poco de luz para entender que quienes tratan de separar al Jesús
que vivió en la época y al Jesús que presenta la Biblia y que presenta nuestra fe cristiana, realmente es el mismo que hemos conocido y seguiremos conociendo. Así es, mi hermano. Tomás, vamos a escuchar su opinión al respecto. Sí, esto hay que entender que cuando hablamos de los milagros de Jesús, en una ocasión convierte una cantidad de agua en vino, agarra en otra ocasión delante de una multitud hambrienta y hace un milagro con unos pocos panes y un par de peces. Bueno, todos estos milagros, estas señales, cuando Él se transfigura, todo esto el Señor lo hace en la intimidad. Obviamente se conoce todo esto porque, volvemos, ¿no? Gracias a Dios, todo eso se pasó por escrito. Pero el Señor Jesús, cuando iba a hacer esos milagros, no lo hizo así para todo el público, no mandó a llamar a los reporteros de la época del gobierno, vengan para que sean testigos. No, eso era en la intimidad, dentro de ese seno ya de los discípulos, de sus seguidores. Lo que sí fue público fue lo que tiene que ver con el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Todo lo que ocurrió en ese proceso para ir a la cruz, todo lo que tuvo que pasar cuando fue llevado a juicio con Herodes, con Poncio Pilato, todo eso fue público. Fue tan público que escritores o historiadores de la época, como un tal historiador judío llamado Josefo, entre otros, ellos corroboran de que lo que le sucedió a Jesús en torno a su crucifixión, a su juicio, fue algo verídico, fue algo real. Entonces, de pronto los críticos dicen, ¿por qué no está registrado en la historia secular ya aquellos milagros, ya aquellas señales? Otra vez digo, porque todas esas cosas que el Señor Jesús hizo, esas cosas hermosas, esas señales, esos milagros, se realizó dentro de la comunidad de sus seguidores, ya en la intimidad. La conocemos es porque, gracias a Dios, esos hombres de Dios escribieron lo sucedido. Pero para que no haya duda de que el Señor Jesús fue crucificado y fue sepultado en una tumba de renombre, eso sí quedó evidenciado públicamente, secularmente. Hasta historiadores que no son cristianos hacen cita de lo sucedido. Entonces me parece importante aclarar este punto. El tema de la resurrección hemos prometido ya en otros episodios que lo trataremos particularmente en otro punto, pero es un hecho real. Y explicaba el hermano William, es un hecho que si fuera por estrategia, fuera armado, lo armaron muy mal. Pero es un hecho que realmente vale la pena analizarlo aparte y así lo haremos en un programa especial. Déjenme adelantarles que varias personas que se han esforzado para eso deben tener también su recurso económico, ¿no? Para ir a investigar y a derribar, digámoslo así, el mito de la resurrección, han terminado convirtiéndose al cristianismo y más tarde escribiendo su testimonio de cómo la historia real, la ciencia verdadera, demuestra que la resurrección es un hecho. Se nos está agotando el tiempo por hoy y yo creo que el tema del canon, de la formación del canon, pues nos da para
para algo más que unos 5 minuticos. Pero por ahora, el hermano William decía, hay documentos, hay otros textos que no formaron parte del canon, que también se escribieron, y de pronto acerca de Jesús, ¿no? Pero no forman parte del texto, sencillamente no porque los señores del concilio dijeron que no, sino porque no fueron realmente inspirados por el Espíritu Santo. Y lo más interesante y lo que yo quiero hacer énfasis, de pronto ustedes me pueden ayudar, mis hermanos, es a que entendamos que es la iglesia, no hablando aquí de denominaciones ni organizaciones, sino esa comunidad de creyentes que, como dice el hermano William, fueron testigos de los acontecimientos de Jesús, y sus seguidores también, porque los apóstoles también hacían milagros y maravillas, ¿verdad? Ellos mismos son los que, al recibir el testimonio y al leerlo, porque era lo que recibían, una carta, como decía el hermano Tomás hace un rato, llegó una carta aquí del hermano Pablo, la leemos, y ellos mismos, la comunidad misma, me gusta la palabra que usamos la vez pasada, hermano William, van descubriendo el carácter o reconociendo el carácter desagrado que tiene ese texto, porque no es que ellos le dan o le otorgan, lo vamos a convertir en sagrado este documento, no. Desde que salió del soplo de Dios, porque fue el quien lo inspiró, ya es un texto sagrado. Mientras que otros, pues también escribieron, de pronto hasta Pablo mismo también escribió, ¿verdad? Alguien me preguntaba hace alguna época, bueno, ¿y qué tal si se descubriera hoy en día? Porque se descubrió que el evangelio de Tomás, que el evangelio de Judas, que no sé qué, y ahora sí vamos a descubrir lo que de verdad hizo Jesús. No, lo que de verdad hizo Jesús está en la Biblia. Ese es el testimonio fidedigno acerca de Jesús. Entonces me preguntaban, ¿y qué tal que descubriéramos la carta que escribió Pablo a los laodicenses? Hay una teoría por allí que dice que quizás la carta sea la de los Efesios, pero si se descubriera la carta a los laodicenses, ¿qué hacemos con ella? ¿La metemos en el canon? Porque en alguna parte Pablo dice que esta carta sea leída también en la Odisea, y la de la Odisea también leanla ustedes. Entonces, si pensáramos así, diríamos, esto no lo movió el Espíritu Santo, se le escapó un libro al Señor, le faltó se le perdió. Pero no, hermanos, podemos estar confiados, seguros de que lo que tenemos en este texto sagrado, aquí tengo mi Biblia a mi lado, es inspirado por el Espíritu Santo, y no el parecer de alguna persona ni de algún concilio, aunque se hicieron algunos concilios adelante en la historia eclesiástica para ratificar pues lo que el pueblo de Dios ya reconocía como sagrados. Mis hermanos, vamos a terminar con este temita acá en estos 5 minuticos, porque pues se nos agotó el tiempo, pero tienen ustedes la palabra. Bueno, hermano Adonai, volviendo a la frase que argumentábamos, realmente la iglesia no es que haya descubierto, no. Ellos simplemente le reconocieron que lo que estaba ahí era la palabra de Dios. Ellos no tenían que aceptar o no aceptar, se dieron cuenta que efectivamente estaba ahí. Y Adonai decía algo que es importante. Aunque hayan otras cartas y aunque hayan otros escritos y se presenten otros testigos de algunos eventos de la vida de Jesús, lo que tenemos es lo que necesitábamos. Así que no nos van a contar palabras más, palabras menos, no nos van a traer nada nuevo. Nos van a decir lo que ya está. Y lo que ya está es lo que precisamente tenemos dentro del canon bíblico. Así que la Biblia que tenemos, que decía Adonai, la tengo a un lado, y en la que estribamos nuestra fe y nuestro conocimiento, y quien es nuestro código y nuestro manual de enseñanza, es la palabra de Dios como Dios quería que nosotros la tuviésemos hoy, en nuestro tiempo, en nuestro momento. Nada nuevo nos aportará ninguna carta. Lo que ya está es lo que necesitamos. Y permítame decirle, es lo que se necesita para la vida, para vivir, es lo que se necesita para la salvación y es lo que necesitamos para conocer de Dios. Sí, algunas personas lo que hacen es tratar de especular, ¿no? Y de, como digamos, la prensa amarillista, a generar polémica, a generar discusión, pero hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Hermano Tomás. Sí, cuando tenemos ya un espíritu familiar dentro del pueblo de Dios, es decir, ya el pueblo de Dios
está acostumbrado, utilicemos esa palabra, está acostumbrado a un mensaje, a un estilo de enseñanza, a una teología, ya a un contenido moral, espiritual, que se ha venido recibiendo desde las enseñanzas de Cristo, luego las enseñanzas de forma oral por medio de los apóstoles. Entonces, después vinieron progresivamente las cartas, y resulta que tanto las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y lo que enseñaban las cartas, todo era del mismo espíritu, todo apuntaba al mismo blanco, todos van corriendo en la misma línea. Entonces, cuando ya vienen otros escritos, ya el pueblo de Dios ya está acostumbrado a un estilo ya que Dios ha enseñado. Y entonces eso fácilmente, entonces el pueblo de Dios puede identificar, no, este mensaje que quiere transmitir dicha carta, esto no encaja, no encaja. Esto es algo como nuevo. Por ahí estaban en el tiempo de la iglesia primitiva, estaban rondando los gnósticos, estaban rondando escritos de ellos, enseñanzas de ellos, que estaban haciendo lo posible para penetrar y entrar en la comunidad cristiana. Pero se levanta el apóstol Juan y escribe su carta y empieza a dar instrucciones. Mire, todo espíritu, ya es lo que me refiero, todo espíritu que quiera venirnos a enseñar que, por ejemplo, que Jesucristo no fue manifestado en carne, rechácenlo, porque no es el espíritu aprobado por Dios, no es lo que hemos venido enseñando desde un principio. Así que para la iglesia primitiva del siglo I, siglo II, hasta de pronto principio del siglo III, no le era difícil rechazar todas aquellas propuestas, todos aquellos escritos, cartas que querían entrar como escritos inspirados por Dios, porque ellos ya conocían el mensaje de Dios, el mensaje cristiano, el mensaje apostólico. Sí, Juan habla acerca del verdadero y del testimonio verdadero y todo aquello. También Pablo, por ejemplo, los Colosenses hablan mucho acerca de el Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Quiere usted saber quién es Jesús? Lea la carta a los Colosenses y usted se da cuenta quién es Cristo para la comunidad de fe, la iglesia, sin tener un nombre, pero eran los seguidores de Jesús, los cristianos genuinos. No podemos, repito, ignorar la presencia del Espíritu Santo. Todo esto lo va guiando el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, está en la iglesia. La historia de la iglesia es la historia del Espíritu Santo actuando allí. Comenzó con el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés y terminará la historia de la iglesia cuando sea arrebatada a recibir al Señor en el aire. Esa será la época del Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando vamos a una convención, por ejemplo, a un servicio, y alguien trae, como dice Tomás, una falsa doctrina, el Espíritu Santo se mueve dentro de alguien y lo incita no a decir amén, sino a veces hay poder en Jesús. ¿Esto qué es? Porque hay algo allá, ¿verdad?, que nos mueve a identificar lo verdadero. Así también pasaba allá en la época del Nuevo Testamento. Bueno, pero se nos acabó el tiempo y vamos a dejarlo hasta ahí. Continuaremos dentro de 8 días, Dios mediante, en el próximo episodio, contando un poco más acerca de esta historia fascinante de la formación del canon ahora del Nuevo Testamento y finalmente la historia de la recopilación de la Biblia en general, porque hablamos Antiguo, Nuevo Testamento, pero cómo se reunió, y vamos a ver si podemos llegar hasta nuestros días con lo de las traducciones y todo aquello, para terminar con estas 3 charlas acerca de la historia de la Biblia. Mis amados hermanos, unas palabras finales. Bueno, hermano Adonai, muchas gracias una vez más. Es una bendición, siempre será
una oportunidad para reconocerlo. Gracias a nuestro hermano Tomás, qué bueno poder compartir con ustedes y con toda nuestra amable audiencia. Qué bueno invitarles a que sigan, cada vez estaremos aportando otro granito de arena. No queremos decir que tenemos la última palabra, no, pero somos pastores que queremos llevar un mensaje, queremos presentar defensa de manera sencilla, quizás práctica, pero tratar de mostrar que lo que tenemos es lo que Dios quiso que tuviésemos del texto, del conocimiento de Él, y ahí debemos mantener. Gracias y que Dios les bendiga. Amén, hermano Tomás. Bueno, bendiciones para todos. Le seguimos esperando la próxima semana. Así que sigamos aprendiendo a defender nuestra fe, que es algo que se necesita más que nunca el día de hoy. Hablemos de apologética, defendamos nuestra fe. Recuerde, si este programa es de bendición para usted, pues también puede serlo para otro. Comparta el enlace, mande a sus familiares, sus amigos, y ojalá que se inquiete un poco y también investigue por su propia cuenta, porque nuestra fe, lo que creemos, aguanta que la inspeccionemos, pasa la supervisión, así que no tenga temor. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Cristo viene pronto.